Hola, buenas tardes. Bienvenidos al espacio institucional e informativo de la Unión Sindical Obrera USO, el Semanario Obrero. Hoy en nuestro programa está como invitado el presidente de la Junta Directiva Nacional del Sindicato, César Eduardo Loza, a quien saludamos en este momento. César, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Buenas tardes, Lina. Un saludo afectuoso a la teleaudiencia de Semanario Obrero. Hay una amenaza latente en el tema de transporte al interior de Ecopetrol. ¿Cuál es la noticia con relación a este hecho, César? El sindicato ha venido denunciando lo que está ocurriendo con transporte y particularmente con nuestros trabajadores directos, quienes son operadores y mantenedores de Cenit. La empresa esta semana nos notificó a través de su vicepresidente ejecutivo y a través de algunos altos funcionarios de la administración de Ecopetrol que han tomado la decisión de trasladar 112 trabajadores. Indudablemente que el sindicato cuestiona, no comparte este tipo de decisiones unilaterales y arbitrarias por parte de Ecopetrol, como quiera que eso conduce a quitarle a los trabajadores de Ecopetrol y a la empresa misma el control de mantenimiento directo. Es decir, lo que se está desarrollando es una estrategia de privatización y de entrega a terceros del mantenimiento directo que hoy realizamos, pero además avisoramos que en un futuro muy cercano van a entregar también la operación del oleoducto. Naturalmente que el sindicato le manifestó a Ecopetrol su inconformidad por ese tipo de decisiones. Advertimos que vamos a proceder con los organismos de control, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y con todos los organismos competentes para conocer de esta irregularidad de nuestro criterio, porque presentamos una propuesta para optimizar la operación y que le significa a Ecopetrol un ahorro de 40 millones de dólares. Sin embargo, Ecopetrol la subestima, la desconoce y además le manifestamos a Ecopetrol que la Unión Sindical Obrera va a reaccionar frente a este tipo de decisiones, es decir, adelantaremos tareas de movilización con nuestros trabajadores. Es entonces una amenaza pues que está ahí tangible a la orden del día y que en su momento también fue denunciada por la Subdirectiva Única de Oleoductos SUO. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores que laboran allí, César? Ecopetrol ha justificado esta decisión unilateral manifestando que estemos tranquilos, que no va a haber ninguna terminación de contrato, que lo que se va a hacer es trasladarlos a los campos de producción. Nosotros no estamos satisfechos para nada con esa respuesta, porque al final del proceso lo que se hace es quitarle 112 trabajadores que controlan y garantizan el mantenimiento directo para entregárselo a unas firmas contratistas. Por lo tanto, esa respuesta de ninguna manera tranquiliza ni a los trabajadores ni a la dirección del sindicato, dirigentes de la subdirectiva ni a dirigentes de la Junta Directiva Nacional. En resumidas cuentas, inconformidad total de la dirección sindical y de sus trabajadores con este tipo de decisiones. Esto lo que deja ver es que continúan las políticas de privatización y de entrega de la empresa, o sea, el desmembramiento de Ecopetrol como tal. Hace parte del plan sistemático para entregar el transporte. En el año 2012, el transporte era directamente de Ecopetrol, la red de tubos y la red de activos a nivel nacional, y se lo entregaron a una filial llamada Cenit. El compromiso era respetar el mantenimiento y la operación directa por parte de Ecopetrol. Sin embargo, han incumplido este compromiso y, como ya lo dije, lo que se busca es definitivamente quitarle el control del transporte a Ecopetrol. Aprovecho de una vez para manifestar que eso hace parte de esa serie de movidas estratégicas de la alta administración de Ecopetrol, porque también hemos venido denunciando la pretensión que tiene la alta administración de Ecopetrol de conectar Puerto Impala con la estación de Galán para que quede la red de transporte de abastecimiento al interior del país a través del mecanismo de importación de combustibles. Eso hace parte de esas movidas, de ese plan sistemático para quitarnos el control del transporte a la empresa colombiana de petróleos y a nuestros trabajadores. En ese mismo sentido, César, ustedes la semana pasada como sindicato obtuvieron una reunión con el presidente de Ecopetrol. ¿A qué conclusiones pudieron llegar? En esa reunión estuvo Felipe Bayón, las vicepresidencias de Talento Humano, vicepresidente ejecutivo y los responsables del negocio de la refinación en Colombia. Se abordaron varios temas. El sindicato manifestó sus preocupaciones
con el proyecto de modernización de la refinería, la cancelación de este megaproyecto, lo que viene pasando con el transporte, que ya lo hemos referido suficientemente, lo que nos preocupa pues la creación de una nueva filial de Ecopetrol, una filial de comercialización de energía, y Ecopetrol pues presentó su plan de inversiones. Se centra Ecopetrol en que van a haber inversiones en exploración, producción, pero infortunadamente en refinación no dejan ver un plan de inversiones, por ejemplo, para el desarrollo y la modernización de la refinería, sino el mantenimiento rutinario. Hablan pues de forma muy gaseosa que se van a hacer las inversiones que requiere la refinería, pero no hay nada concreto frente al proyecto de modernización de la refinería. De otra parte, Ecopetrol responde a la inquietud del sindicato con el alto endeudamiento de la empresa, manifiesta que hay tranquilidad frente al tema, reflejan algunas cifras, y con ese tema puntual quedamos de hacer un ejercicio, un taller. Llevaremos como sindicato expertos de justicia tributaria, el doctor Libardo Sarmiento, para que también nos acompañe en ese proceso, y escucharemos a la dirección financiera de Ecopetrol para hacer el análisis muy concreto frente al nivel de endeudamiento de Ecopetrol. Una vez tengamos esas cifras, las estaremos dando a conocer de acuerdo a nuestra lectura. Y nosotros como organización sindical pues manifestamos las inquietudes que hemos dado a conocer a la opinión pública, como la necesidad de ejecutar el proyecto de modernización de la refinería. Ecopetrol dice que está dispuesta a valorar esa situación siempre y cuando se garanticen las cargas, pero no hay ninguna respuesta que nos garantice que eso se va a materializar y que se va a desarrollar. Con el tema de la creación de la nueva filial, el sindicato manifiesta abiertamente que no comparte este tipo de decisiones y que nos preocupa en razón a que puede ocurrir lo de Cenit, es decir, que se cree una filial y se le entreguen todos los activos de generación de energía y además nuestros trabajadores pasen a la nueva filial y así se sigue desmembrando Ecopetrol. La empresa, a través de su presidente, ha dicho que no se tiene ese propósito, que lo que se busca es permitir que la empresa pueda comercializar sus excedentes de energía. Entonces, esa discusión está puesta en el escenario, no hay nada concreto. Nosotros, como lo manifestamos, seguiremos insistiendo en la agenda del sindicato. Y puntualmente hoy, temas importantes como el transporte, que están en la agenda del sindicato, y el proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja, detrás de lo cual está la Unión Sindical Obrera, pero también un comité cívico en Barrancabermeja que está pues al tanto de las tareas que hay que desarrollar. Ya vamos a hablar de ese tema, todo lo que tiene que ver pues con el PMRB, pero quería preguntarle también por qué hoy día Ecopetrol no le apuesta a lo que tiene que ver con la refinación y sí a la exploración y a la producción. Bueno, Ecopetrol argumenta que las reservas del país están garantizadas solamente para 5 años, lo cual es cierto, eso se puede pues constatar en las cifras oficiales que maneja la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas, y dice que va a centrar sus recursos económicos en la exploración, en la búsqueda de nuevas reservas y en la producción. Eso está muy bien, por supuesto que lo validamos. Lo que no compartimos es que Ecopetrol no haga inversiones en refinación, en este caso concreto, el proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja. Son situaciones que nosotros las distinguimos y que de alguna manera lo que buscan es debilitar la empresa. Para nosotros es determinante, es muy importante que el proyecto de modernización, que los recursos que requiere la refinería de Barrancabermeja se destinen pues para garantizar primero el funcionamiento de la refinería en las mejores condiciones, pero también para la modernización. No podemos olvidarnos que Ecopetrol es una empresa que maneja, así sea a través de filiales, exploración, producción, refinación y transporte, y además petroquímica con la empresa Propilco. Por eso consideramos que a todas las líneas del negocio se le deben hacer inversiones, unas tal vez con más destinación de recursos, pero que no se pueden dejar de desarrollar. Bien, entonces retomemos un poco lo que hemos hablado en esta primera parte de nuestro programa. Con César Loza, presidente de la USO Nacional, Ecopetrol al parecer entregaría el mantenimiento del transporte a una nueva filial o a una empresa pues que privatizaría con esto esta parte de la empresa colombiana de petróleos. Asimismo, César nos ha contado un poco de la reunión que sostuvo el sindicato con el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y que
piensa la organización sindical sobre la nueva filial, la compañía de comercialización de energía que pretende ejecutar, desarrollar, llevar a cabo Ecopetrol. Vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barrancabermeja. Matrículas abiertas. La USO hace parte del Comité Cívico en Defensa de Ecopetrol y por supuesto también jalona lo que podría ser el paro cívico regional. César, hemos hablado en nuestro programa de este tema, pero en esta semana hubo una reunión muy importante con los gremios y ahí también estuvo la organización sindical. ¿Puede contarnos un poco al detalle de lo que allí se trató? Bueno, se hizo una evaluación del Cabildo Abierto. Empezamos por hacer el recuento de las conclusiones principales. Se aprobó un paro cívico en Barrancabermeja por la defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja, pero también establecer los canales de diálogo con Ecopetrol para hablar del tema. Se ratifica que el paro cívico tiene vigencia, se están haciendo todas las consideraciones teniendo en cuenta el punto de vista que tiene cada uno de los actores que hacen parte del comité cívico. En esto quiero detenerme un poco a explicar que ese comité cívico lo integran fuerzas vivas de Barrancabermeja, organizaciones sociales, Cámara de Comercio, Gremio, FENALCO, organizaciones de derechos humanos, y en ese sentido es importante entender y tener la tranquilidad, la claridad suficiente que no es una decisión que puede tomar solamente la USO o uno de los integrantes de ese comité. Hemos considerado que es importante definir de consenso, de común acuerdo, cuando se desarrolla el paro cívico y se están haciendo todas las valoraciones, es decir, las conclusiones del Cabildo Abierto tienen plena vigencia y por supuesto en el momento que se considere oportuno se estarán desarrollando las tareas que definió ese Cabildo, tanto el diálogo con Ecopetrol como la movilización que tiene plena vigencia. A veces se está entendiendo en algunas partes pues que el paro cívico ya se clausuró, ya se cerró, y quiero en este programa aprovechar para reiterar que esa decisión tiene plena vigencia y que se estará desarrollando en el momento en que se estime sea oportuno. ¿Hay una fecha, sí o no, para la realización del paro? Sería muy ligero decir que hay una fecha ya pues definida. No es así. Cuando la tengamos, la haremos pública. Por el momento es especulación, pues todo lo que se dice del día y la hora en la que se va a desarrollar este paro. Cuando el Comité Cívico tenga la fecha, la haremos a conocer, pero nosotros como organización sindical seguiremos ambientando con nuestros trabajadores, con fuerzas vivas de Barrancabermeja, la importancia y la motivación de ese paro cívico. Mientras eso se da, ¿cuál va a seguir siendo el trabajo de la organización sindical? Lo primero es que todos los actores que hacemos parte de ese comité cívico tengamos el convencimiento pleno, como efectivamente ocurre en este momento, que si bien es cierto, pues estamos en una época próxima al fin de año, de ninguna manera la situación social que vive Barrancabermeja se puede desconocer, de ninguna manera eso se ha superado, las condiciones y los argumentos técnicos para hacer la modernización de la refinería tienen plena vigencia y que nosotros estamos dispuestos a dialogar con Ecopetrol cuando lo estime conveniente. Y también quiero aprovechar para enviar un mensaje a la administración de Ecopetrol y al gobierno nacional. No subestimen al pueblo de Barrancabermeja, porque este pueblo de Barrancabermeja es un pueblo que tiene toda la responsabilidad para asumir la movilización. Ya se demostró en la marcha del 17 de mayo, se demostró en el Cabildo Abierto, que este pueblo, cuando se propone responder con una acción contundente, civilista, pacífica, está en disposición de hacerlo. ¿Qué decirle a los trabajadores petroleros? A los compañeros trabajadores de Ecopetrol, directos, a los compañeros de las firmas tercerizadas, de las firmas contratistas, a los compañeros desempleados, que esta problemática en Barrancabermeja
que esta necesidad del proyecto de modernización de la refinería también es nuestro sentir y que debemos y haremos parte de las movilizaciones y de las tareas que se definan en este comité cívico y también de la propia agenda que tiene que desarrollar el sindicato para defender actividades como el transporte. A los comerciantes que aún en esta realidad tan difícil económicamente que enfrenta la ciudad, aún parece que no fuera con ellos el problema, la situación. Bueno, hay comerciantes que tienen de pronto una lectura un poco prevenida, pero también hay muchos comerciantes que han dicho que están dispuestos a ir al paro, pero que piden que se entienda que estamos en una época de final de año donde están repuntando de alguna manera leve sus ventas y que pues esa condición, dijéramos, pone como una situación limitante a la participación, pero han dicho que son conscientes y que son defensores del paro cívico en Barrancabermeja en el momento en que sea necesario hacerlo y cuando se estime sea la mejor fecha pues para desarrollarlo. Al ciudadano de a pie, que también esta situación nos tiene que conllevar a participar activamente en esta tarea que tenemos. El proyecto de modernización de la refinería no es solamente un problema de un sector en particular, es un problema de la ciudad, de la región, es un problema pues que también involucra la necesidad de garantizar el abastecimiento energético para el país. Bien, ese entonces el mensaje de la organización sindical como integrante del Comité Cívico en defensa del plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja, no solamente a los trabajadores petroleros, sino a todos los gremios para que de una manera conjunta defiendan este importante proyecto. Vamos a la pausa, regresamos con la parte final de nuestro programa. Vamos a hablar de paz. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barrancabermeja. Matrículas abiertas. Ya estamos en la recta final de nuestro informativo. César, la organización sindical, un actor también muy importante en lo que tiene que ver con los diálogos del ELN y el gobierno nacional. Tengo entendido que se realizaron unas mesas de conversación, unas audiencias en estas últimas semanas y donde la organización sindical, por supuesto, tuvo su participación. Cuénteme de eso. El ELN y el gobierno nacional han definido en su metodología de negociación 8 audiencias preparatorias, cada una de 3 días. La primera audiencia se realizó el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en Tocancipá. Participamos 72 organizaciones desarrollando 2 preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es su experiencia desde la organización que representa en los procesos de construcción de diálogo? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las experiencias metodológicas que se conocen y qué se puede aportar para este nuevo proceso que se está desarrollando en Quito? En ese sentido, la USO dio a conocer la experiencia adquirida durante el año 2015 en el proceso de la Segunda Asamblea Nacional por la Paz, que fundamentalmente lo que busca es escuchar los territorios, escuchar las voces desde los territorios, porque en este país se tiene como costumbre que la política pública se diseña en Bogotá y a las regiones se les envía la comunicación para que se cumpla. Bueno, si queremos construir una paz, lo primero que hay que tener en cuenta es la realidad de cada territorio, el desarrollo de cada territorio, y en ese sentido ese desarrollo, ese plan de desarrollo territorial en cada una de las zonas del país se hace precisamente con los ciudadanos, con los grupos de interés, con los habitantes, y nosotros pusimos a consideración el ejercicio que hicimos en la Segunda Asamblea Nacional por la Paz, en tanto realizamos asambleas subregionales, después asambleas regionales y posteriormente una gran asamblea nacional. Esa experiencia la dimos a conocer y la propusimos como una metodología para que esos diálogos que se están haciendo hoy en Quito se desarrollen de esa manera. Por supuesto que es una propuesta que tendrán que valorar las partes. Lo otro es que de nuestro sector consideramos que es importante que en la temática para construir paz se tenga en cuenta la realidad de los territorios impactados por la explotación minero-energética y especialmente la realidad petrolera.
y colocamos pues la lectura que tenemos como organización sindical, en tanto si ubicamos en cualquier punto de la geografía nacional donde hay explotación petrolera, por ejemplo, encontramos comunes denominadores que no son los mejores. A pesar de haber tanta riqueza, hay mucha pobreza, hay mucho desempleo, hay desplazamiento, conflictividad armada, conflictividad social, necesidades sociales insatisfechas, vías en mal estado, bueno, en fin. Y colocamos ejemplos como el que ocurre aquí en el centro. El próximo año, un siglo de explotación petrolera en Colombia, sin embargo es un corregimiento que no tiene vías, los centros educativos no están en las mejores condiciones, no hay un hospital, no hay disposición de ambulancias, no hay economías alternativas. Y hemos dicho, la riqueza petrolera se tiene que desarrollar de manera responsable, de tal manera que esos recursos que produce la tierra sirvan para que los pueblos se potencien, se desarrollen, que hayan economías alternativas, que se siembre el petróleo y que realmente represente riqueza para la nación, pero también para el territorio, y que el impacto al medio ambiente no sea ese impacto que se da a veces por las malas prácticas de la industria, y consideramos que eso es muy importante también en la construcción de paz. La paz no puede ser solamente el silenciamiento de los fusiles, sino que también debe haber justicia social, y pues pusimos a consideración de este espacio esas experiencias que tiene el sindicato, lo que conocemos de los territorios donde tenemos incidencia. Importante entonces la propuesta entregada por la USO en el marco de las audiencias preparatorias de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. César, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Muchas gracias, Lina, y un saludo, un abrazo a los televidentes de este importante espacio de la USO. Seguimos entonces nosotros en sintonía a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org o en los grupos de las redes sociales de Facebook y Twitter. Llegamos entonces al final de nuestro programa. Los espero dentro de 8 días aquí en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.